Bueno, en Premios Luna tenemos estas charlas con el único propósito de interesar a muchos jóvenes y a otros fortalecerlos, porque la música pasó de ser algo muy triste para las familias, para ser una solución inclusive económica y de paso la satisfacción personal de los padres y de los hijos como protagonistas, porque hoy comienzan muy temprano. Tenemos hoy un invitado de honor muy especial porque hay muchas dudas que vamos a esclarecer con las personas que nos están viendo. Es el doctor Mauricio Maestre. Un tema que nos parece interesante. Primero, compadre Ley Martin. Para mí es un placer. Hermano, gracias. El placer es para mí. Ha sido muy importante para nosotros en Premios Luna. Nos ha ayudado muchísimo a avanzar. Pero vamos a ayudar a la gente, a los artistas, a los músicos. Hablemos de cómo se defiende los derechos autorales en los litigios de la música. Ley, yo quiero empezar recordándote algo. Hace 5 años aproximadamente tuvimos este mismo espacio y compartimos con personas muy interesantes. Recuerda que estaba Gabriel Llano, que hoy desempeña un papel interesantísimo en TikTok. Estaba Adriana Restrepo, que fue presidente de Codiscos, luego de Sony Music. Estaba Fernando López de Codiscos. Y yo me acuerdo que en esa intervención que hicimos en ese momento, Ley, hablábamos, o yo me interesé por hacerle entender a los artistas y a los agentes partícipes de la industria musical que al final del día esto era una balanza de derechos y obligaciones y que la propiedad intelectual estaba presente para reconocer y defender esos derechos y que era importante que todos los artistas entendieran que al final del día lo que tienen son derechos de autor, los autores y compositores, y derechos conexos los intérpretes, productores fonográficos y músicos, y que tenían que comprender que la ley los respaldaba, pero que también había una situación contractual. De 5 años para acá, Ley, la industria en Colombia ha ido avanzando y creciendo. Esto es una gran prueba de eso. Hoy podemos hablar que hay una industria musical en Colombia, pero ese avance también ha requerido que haya la participación de la justicia, decisiones judiciales. El litigio siempre va a ser la última opción. Hablando se entiende la gente y en la medida de lo posible uno tiene que ser conciliador, pero cuando toca también toca dar candela. Tú sabes que cuando toca defenderse también toca hacerlo con vehemencia, y muchas veces la participación de los jueces a través de sus decisiones en litigios terminan de formar lo que es la industria musical. Hoy la invitación y lo que quiero compartir y charlar contigo, tú eres buen conversador, es sobre eso. ¿Cuándo es necesario que los artistas o los empresarios, representantes, sellos discográficos, hoy estamos viendo que hay una gran nueva ola de sellos discográficos independientes, de editoras independientes, ya no son solamente Warner, Universal y Sony, hoy estamos viendo que las disqueras y los sellos independientes tienen una cuota de mercado súper amplia? ¿Cuándo es necesario entrar a defender? Tú sabes de eso. ¿Cuándo los artistas tienen que dejar, digamos, de intentar solucionar los temas simplemente hablando y es necesario llegar a los estrados? Dice un buen amigo por ahí que se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Bueno, vamos a entrar en un punto que tiene que ver con la música hoy. Usted es un hombre actualizado, con otros panelistas hemos tocado los temas de lo difícil que fue para los artistas como Emiliano, como inclusive el mismo Jorge Oñate y Poncho. Todos. Mira, varios han sido clientes míos incluso en esa camada que estás mencionando, todos talentosísimos. La industria se ha volcado sin duda alguna a cada vez más respetar los derechos de los artistas y compositores y los creadores de la materia prima, Ley, porque es que la creatividad es la principal divisa de esta era. Hoy la creatividad es una divisa de intercambio. Y lo que ha permitido eso es que los artistas se han dado cuenta que hay una balanza que históricamente ha estado desnivelada. Tú lo has mencionado con otros panelistas, las disqueras y las editoras, y por un lado los artistas y los compositores. Y has mencionado en muchas ocasiones que muchas veces esa balanza ha estado desequilibrada y los creadores de la materia prima han sufrido mucho. Pero ha sido esa lucha que ellos se han dado. El mismo maestro Jorge Oñate, incluso fue mi cliente antes de partir, estábamos intentando organizar todo su catálogo, todas sus regalías, porque es gente que le ha dado mucho a la música, Ley. Y hay mucha gente que se ha lucrado a partir de eso. Y eso no está mal, hay que lucrarse, lo conversamos ahorita. El lucro no es malo, el ánimo de lucro no es malo, pero debe ser recíproco. El autor debe ganar, la editora debe ganar. La disquera debe ganar, el artista debe ganar. Estos años hemos visto cómo, creo que incluso influenciado por muchos abogados que hoy nos dedicamos a esto, los artistas están defendiendo sus derechos.
ya no se aguantan un retraso en regalías, ya no se aguantan reportes banales que realmente no informan qué es lo que está produciendo, porque hoy es muy sencillo, Ley, saber dónde está sonando una canción. Hoy es tan concentrada la música en diferentes plataformas y tú puedes ver cuántas reproducciones tiene una canción. Tú puedes sacar una regla de 3, sin duda hay unas reglas que toca seguir por las diferentes DSP o plataformas digitales, pero tú sabes cuántos clics ha tenido una canción, y esa regla de 3 es más sencilla. Hoy los artistas defienden sus talentos, hoy los artistas propenden porque sea una relación mucho más justa. Y ese es el papel que sin duda representa la propiedad intelectual, el derecho de autor y los abogados que nos dedicamos a esto. Doctor Maestre, yo tenía un interrogante con relación a esa parte. Tírala. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, el músico, pues yo quise ser músico. ¿Usted también? Yo también. Sí, yo quise ser trombonista. Entonces, pero a mí mis vecinos me veían como el estereotipo. Yo soy el estereotipo de la sociedad. Un vago, una persona sin oficio, no quiere trabajar. Y hoy veo con emoción en esta búsqueda que tenemos en Premio Luna, me sorprendió que nosotros abrimos una convocatoria para los nuevos valores. Mucho talento. 7,000 inscritos. Mucho talento. Mucho talento. Entonces, a esos muchachos, la mayoría han tenido acceso a mí, no los 7,000, pero por lo menos unos 30 o 40. Entonces yo los estimulo, les digo, mira, ¿cómo debe ser? Siga adelante, que las cosas cambiaron. ¿Cuál es el papel de usted para esos nuevos valores? ¿Qué tiene usted que decirle a esos 7,000 jóvenes que están ansiosos de sueño y sus padres hoy no los ven como me vieron a mí, lo ven como un muchacho inteligente, brillante, aunque tiene el pelo rojo, tiene aretes, es una persona valiosa? Ley, mira que yo llegué a Barranquilla con ocasión de los Premios Luna el domingo. Casualmente, entre el domingo y hoy he tenido varias consultas porque muchos de mis clientes han dicho, hey, vamos a reunirnos para revisar. Y te puedo resumir que lo que yo hago es 2 cosas basado en 3 principios fundamentales: la formalización, la prevención y la organización. Los artistas de la industria musical de hoy deben entender que son empresarios. Ellos son los CEOs de su carrera. Ya eso de que llega el manager y los lleva y la disquera los está buscando, eso no es así. Ellos tienen que primero trazar un camino, y si lo trazan basado en formalización, prevención y organización, van a llegar. Esto es una empresa como cualquier otra, sino que es una negociación de activos intangibles de propiedad intelectual. Yo lo que hago es guiarlos en ese camino, asesorarlos y representarlos. Yo no soy manager, yo soy abogado. Yo lo que hago es formalizarlos, ayudarlos a prevenir posibles vicisitudes que se presentan y organizarlos, y al mismo tiempo defenderlos con vehemencia. Yo soy hoy casualmente me reservo el nombre con una artista barranquillera con muchísima proyección, me reuní con los papás. Luego de reunirme con los pelados de la banda del 5, el manager de la banda del 5, pelados con mucho talento, luego de reunirme incluso con Rubén Lanao, me reunía con y me decía, mira, firmé un contrato hace un par de años con una disquera major, no digo cuál de las 3, y con una disquera, un sello discográfico barranquillero intermediario. Y luego de 2 años no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuál es mi papel ahí? Entrar a auditar ese contrato, entrar a auditar esas obligaciones, entrar a auditar esas relaciones y ponerle orden a la fila. Si tenemos que arreglar, arreglamos. Si tenemos que defender, defender. El abogado tiene que estar siempre a la defensiva, pero en algunas veces a la ofensiva. Yo lo que hago luego de esas premisas de organización, formalización y prevención es cuidarlos, ayudar a poner las cosas en su orden y, como te decía ahorita, ponerle orden a la fila, defenderlos, ayudarlos a defender su talento, su creatividad, su originalidad, su distintividad y sus ideas. Doctor, vamos a establecer unas diferencias, porque usted, al igual que el doctor Felipe Caballero, hombre, tienen una cantidad, yo no le llamo clientes, no, yo le llamo pacientes. Hacemos de todo un poquito. Ustedes son más psicólogos, son amigos. Cuando llegan donde el abogado, lo que están buscando es comprensión, ayuda, y el abogado tiene que estar preparado a eso también. Hablemos de la diferencia de defender. Yo escuché algo que casi me hizo llorar, lo digo de corazón, con Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, que tiene tantos éxitos, dice, yo no quiero morirme pobre, literalmente hablando, teniendo tantas obras porque las editoras no me han respetado. Expliquémosle jurídicamente a la gente el por qué una persona como Alfredo Gutiérrez, con tantas obras, él no las pudo administrar y alguien las administró y las liquidaron como quiso. Y otro ejemplo en la música es Rubén Blades, que siendo igual que Alfredo Gutiérrez,
fue inteligente, puso en la raya a la Fania y le quitó los derechos de sus obras y hoy recibe un promedio de $500,000 anuales. Y hasta más. Qué cosa que Alfredo Gutiérrez debió tener. ¿Cómo explicamos eso? Ley, yo creo que, mira, el mejor ejemplo que yo doy y hago una analogía, yo creo que tal vez un poco sencilla. Las editoras son como inmobiliarias, pero en lugar de administrar apartamentos o casas, administran composiciones, canciones. El autor, bajo la libre autonomía de su voluntad, tiene dos decisiones que tomar en algún momento. Una decisión es: yo administro mis obras. Administro mis obras es que yo decido dónde están, cuáles son, quién las está utilizando, yo las cobro, estoy pendiente de, si fuera de inmobiliaria, de mis casas y mis apartamentos. Los autores tienen casas y apartamentos. La editora es quien las administra. Ellos deciden si las administran ellos mismos o se las dan a un tercero. Este tercero son las editoras, y las editoras hacen esa labor de administración. Las editoras son supremamente necesarias para la industria musical, Ley, cuando hacen bien su trabajo. Porque el problema y la diferencia entre Rubén Blades y Alfredo Gutiérrez es que cuando ellos tomaron esa decisión, Rubén Blades conservó los derechos. Él dijo: yo no voy a ceder y a entregar mis derechos. Ven acá, editora, yo te voy a dar mis obras, tú las vas a administrar, tú te vas a quedar con un porcentaje, pero son mías. La diferencia con el maestro Alfredo Gutiérrez es que en su momento, intuyo porque no conozco la realidad jurídica, pero era lo que le pasaba y le pasó a todos los artistas. Ley, yo soy abogado hoy de todo, yo soy abogado hoy de todos los herederos de Diomedes Díaz y estoy ayudándolos a administrar el catálogo que dejó el maestro Diomedes Díaz, maestre, entre otras cosas, mi primo. Lo hago con cariño adicional. Diomedes también en esa época, porque era muy usual en esa época en la industria de la música, cedían los derechos sobre esas obras. Cuando ceden los derechos, la titularidad cambia. Entonces es la editora la que conserva los derechos, y si bien es cierto, el autor tiene un porcentaje de esas utilidades, no es lo mismo que tú tengas el porcentaje de algo a que tú seas el dueño de algo. Entonces, lastimosamente, esos contratos en su momento se firmaron, el maestro Alfredo Gutiérrez transfirió la titularidad de esos derechos, cedió esos derechos, mientras que Rubén Blades los conservó. Y es por eso que tú recientemente has visto que ha habido transacciones súper interesantes. Bob Dylan, Shakira, varios artistas terminan haciendo hoy en día negociaciones millonarias, ahora sí, transfiriendo esos derechos, pero ya con un valor económico muchísimo más alto. Imagínese usted que García Márquez hubiese hecho lo que hizo Rubén Blades, que hubiese manejado su obra y no a través de editoras. Mira, y el maestro García Márquez también es un gran ejemplo, porque los autores, pero de obras literarias, también utilizan la figura de las editoras, pero las editoras literarias son diferentes a las editoras musicales. Muchas veces ellos no transfieren la titularidad de sus derechos. Insisto, las editoras son necesarias. Es importante que alguien experto sepa cómo y dónde están sonando las canciones para explotarlas y cobrar lo que se debe. Pero lo importante es conservar la titularidad. La invitación a todos los artistas, compositores de la nueva generación es: no transfieran su derecho. Armen su combo. Es necesario tener un equipo, es necesario una editora, es necesaria una disquera, pero no cedan sus derechos. Es que no es necesario. Eso es como si una inmobiliaria llegara a ti y te dijera: oye, Ley, tú llegas y le dices: necesito que me arriendes este apartamento, y la inmobiliaria te dice: listo, pero para arrendarlo yo necesito que el apartamento sea mío. Eso no tiene sentido. El mejor ejemplo. Yo le digo una cosa, doctor. Usted y yo quedamos pendientes de otra conversación. Cuando quieras. Yo si cuando hablo con usted, lo que vengo es a aprender. No, hermano, muchas gracias. con el cariño. Es el prestigioso abogado Mauricio Maestre, especialista en derechos de autor. Y seguimos en las charlas Premios Blue.